Hola amantes del terror. ¿Cómo les va? Ya estamos en el mes de diciembre. Dobby apenas se dio cuenta que estamos en diciembre. Es que tiene efecto retardado. No seas malo con Dobby, Filemón. Él no tiene la culpa de que su mamá viera mucho El Chavo del Ocho cuando estaba embarazada de él. Me están haciendo bullying otra vez. Pero ya verán cuando venga Conjuro. Le voy a decir que los convierta en rana y sapo. Bueno, como les decía, estamos en diciembre, e iniciaremos con las historias de terror apropiadas para este mes. No es que tenga efecto retardado. Solo quería anunciarles esto. Paren bien las orejas, que son historias terribles. Muajajaja. Empecemos. Esta historia nos la compartió nuestro amigo Leonardo. Y se las contamos tal y como él nos la contó. La extraña aparición. Esto le sucedió exactamente hace 5 años. Él lo recuerda bien, porque ocurrió precisamente un 24 de diciembre. Siempre que se acerca a esta fecha lo recuerda, y evita salir fuera de su casa. Y si es muy necesario que lo haga, por ningún motivo sale solo. No desea volver a tener otro encuentro con aquel ser extraño. Leonardo tenía en ese entonces 22 años. Y también tenía una novia, que vivía en el lado norte de la ciudad, mientras que él vivía en el lado sur. Para ir a verla, tenía que atravesar toda la ciudad con su viejo coche. Pero no le importaba hacerlo. Cada noche hacía un recorrido de 2 horas. Una de ida, y otra de regreso, con tal de ver a Viviana. Ellos habían planeado tener su propia fiesta de Navidad, por lo que ese 24 de diciembre, Leonardo iba con el coche cargado de comida, bebidas, regalos, frutas, dulces, y muchas cosas más para pasar la Nochebuena en casa de Viviana, que estaría sola, porque su familia vivía en otra ciudad. Eran a las 8 p.m. Leonardo había salido del tráfico de la ciudad, y continuaba su recorrido hacia arriba, por un bosquecito solitario. Aún le faltaban 30 minutos de camino. La noche era muy fría y oscura. Se detuvo en una orilla del carril derecho, para bajar del coche y encender un cigarrillo. Afuera, el frío era aún mayor que dentro del coche. Ya que estaba afuera, aprovechó para regar un arbolito. Se alejó aproximadamente 2 metros de su coche. De espaldas a él, se podían ver muchas luces de la ciudad. Amarillas, blancas y de colores navideños. Volteó a contemplar las luces de la ciudad. Fumaba su cigarrillo. Así estuvo a lo mucho, un par de minutos cuando, de pronto se empezó a sentir muy extraño. Sintió una especie de vértigo que lo hizo tambalearse hacia adelante y hacia atrás. El cigarrillo se le cayó de los dedos. Como pudo, en medio de la oscuridad, intentó regresar a su coche. Él cuenta que, se sentía mareado, casi igual como cuando uno está muy borracho, y no puede controlar los movimientos de su cuerpo. Pero también sentía como si alrededor de él, estuvieran muchas mangueras de una aspiradora, y cada una de ellas intentara succionarlo por la cintura. Se asustó mucho. Sintió una angustia que aún hoy no puede explicar. Venciendo aquella fuerza que lo succionaba, logró llegar a la ventanilla del coche, y de ahí se sujetó. Volteó a ver asustadísimo detrás de él, pero ¿qué iba a ver? Si estaba todo oscuro. Tal y como se puede esperar, no logró distinguir a nadie. Aquella succión se sentía más débil. Leonardo abrió la puerta del coche, e inmediatamente subió a él. Puso el seguro en ambas puertas. Encendió las luces, tanto del interior, como del exterior del coche. Pero tampoco logró ver nada. Aquello era peor que ver a un fantasma. Porque sentía miedo, sudaba, y temblaba de terror. Pero no sabía qué, o quién, originaba aquello. Encendió el coche, pero este lograba estar encendido tan solo unos segundos, y después se apagaba. Leonardo lo intentó otra vez, obteniendo el mismo resultado. La angustia y la desesperación crecían. Repentinamente, se dio cuenta de algo más extraño. Todo, absolutamente todo, estaba en silencio. Los árboles no se movían.
No se oían los ruidos de los animales nocturnos. No se oía el ruido lejano de la ciudad. No había viento. Y entonces, una luz brillante iluminó la carretera, delante de él. Leonardo se quedó deslumbrado. Dejó de intentar encender el coche. Sus manos no respondieron a la orden que le daba su cerebro. Veía, oía, y sentía todo lo que estaba pasando, pero no podía moverse. Vio como la luz era más, y más intensa. Como si una enorme linterna iluminara la carretera desde muy arriba, y poco a poco la fueran acercando al suelo. Él lo explicó así. Y luego oyó un ruido muy agudo, era como un pitido que iba aumentando de intensidad y volumen. Creyó que iba a desmayarse. No podía cerrar los ojos. No sabía qué hacer. Aquel ruido taladraba sus oídos. En el momento en que ya no podía más, el ruido cesó. La luz continuaba igual de intensa. Pero como a 10 metros más adelante, había aparecido un objeto extraño sobre el asfalto. Parecía un cono trunco. No tenía luces, ni puertas, como la gente los describe. Era de color gris oscuro. Hubo un resplandor que hirió nuevamente los ojos de Leonardo. Sus ojos instintivamente parpadearon. Levantó la mano para cubrirse el rostro. Había logrado moverse otra vez. Sus manos volvieron a tomar el volante y las llaves del coche. Cuando volvió a mirar hacia la calle, frente a él estaba parado un ser deforme. El objeto en forma de cono trunco seguía en el mismo lugar donde había aparecido. Cuando Leonardo miró al ser deforme, sintió como se le helaba la sangre mientras este se acercaba. Aquel ser parecía como un maniquí. Sin rostro, y sin ropa. Su figura no era exactamente igual a la de los humanos. Sus movimientos al avanzar hacia él, eran rígidos. Lo miraba con esa cara sin rostro. Y poco a poco, ante el terror de Leonardo, aquel ser se fue transformando ante sus atónitos ojos en un clon de él mismo. Con una camisa a cuadros roja. Un pantalón azul de mezclilla. El pelo negro y rizado, y un rostro exactamente igual al de él, pero sin expresión alguna. Leonardo cuenta que abrió desmesuradamente los ojos, y un grito estremecedor salió de su garganta. Su clon, en un movimiento enloquecedor, estiró la cabeza desde fuera del parachoques del auto, hacia el parabrisas, como si fuera de hule. Pegó su rostro al vidrio, mirándolo cara a cara. E imitó exactamente la expresión de terror de Leonardo, los ojos enormes, asustados y desorbitados. La boca muy abierta, como lanzando un grito que no se oyó. Aquello fue demasiado. Leonardo se desmayó del miedo. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando volvió en sí, su cabeza estaba sobre una hielera portátil que a su vez, estaba en el asiento del copiloto. Cuando empezó a incorporarse, un dolor punzante le taladró la sien izquierda. Leonardo se llevó la mano hacia allí, y sintió algo húmedo. Cuando se miró los dedos, estos estaban manchados de su sangre. Se levantó lentamente. Cuando se miró en el espejo retrovisor, vio que en la sien izquierda, tenía un pequeño orificio, no mayor a los 5 milímetros. Y alrededor de él, además de sangre, una sustancia viscosa y transparente. Pero lo que más le sorprendió, fue ver que sobre la hielera, no había rastro de sangre alguno. Enseguida recordó lo que había sucedido. El miedo lo volvió a invadir. Frente a él ya no estaba el cono, ni la luz. Pero sentía como si alguien lo estuviera observando. Arrancó el coche, que esta vez no se apagó, y continuó lo más rápido que pudo su camino, hacia la casa de su novia. Cuando miró su reloj, eran a las 12 a.m. Le dijo a su novia que había tenido un pequeño accidente, no le contó lo que le pasó hasta mucho tiempo después. Wow, eso fue increíblemente tenebroso y extraño. Sí. Leonardo se quedó traumado de por vida. Con semejante experiencia, ¿quién no? Evitaré salir de noche. No quisiera encontrarme con seres extraterrestres. ¡Qué miedo! Sí, más vale prevenir, Filemón. Bueno, siguiendo con las historias, les voy a contar la que les prometí sobre unas muñecas horrorosas. La tienda de muñecas.
Como yo siempre he sido pobre y de familia numerosa, he tenido que trabajar toda mi vida y en diferentes sitios. Cuando me aburría de un trabajo o los jefes eran muy negreros, me buscaba otro y listo. En aquella época, llegué a trabajar a una tienda de regalos para niñas. En el lugar, se especializaban en vender muñecas de porcelana, de plástico, peluches, etc. Las muñecas de porcelana tenían unos vestidos vaporosos y unos peinados muy complicados, como de la era victoriana. A mí me parecía ridículo todo aquello. ¿Para qué se esmeraban en vestirlas y peinarlas tan bien, si cuando las niñas jugaran con ellas, las dejarían hechas todo un despojo? Pero bueno, la gente era complicada con sus regalos. A veces iban señoras con sus hijas a comprar muñecas, pero cuando las niñas querían jugar con ellas enseguida, las señoras les decían que se las iban a comprar, pero que no podían jugar con ellas porque las iban a maltratar. Que llegando a su casa las iban a poner en el aparador con las demás muñecas. A mí me daban ganas de darles un escobazo en la cabeza a esas señoras tan ridículas. Pero esa no es la historia, jejeje. La tienda estaba dividida en distintas secciones, donde se ponían las muñecas de determinados materiales: plástico, yeso, trapo, cartón, papel y porcelana. Desde el primer día que llegué a la tienda, ver a tantas muñecas me dio como escalofríos. Verlas por las paredes, mirándote con unos ojos inexpresivos, o con una expresión que parecía diabólica. Algunas tenían una sonrisa que daba miedo. Yo siempre pensaba: muñecas de mierda, váyanse al coño. Sí, sé que no es el lenguaje propio de una chica, pero las detestaba tanto. No me explicaba cómo las niñas y las mujeres adultas enloquecían de gusto al ver a tantas muñecas. Les juro que llegaban momentos en que yo sentía que aquellas muñecas estaban vivas. Sentía que me miraban malignamente y que me detestaban tanto como yo a ellas. Yo creía esto porque, cada vez que limpiaba las diferentes secciones, tan pronto terminaba una para continuar a la otra, inexplicablemente se caían las cajas vacías que estaban sobre el anaquel de las muñecas. Yo las había puesto bien, pero no me quedaba otra que volver a recoger las cajas. Empezaba a limpiar otra sección, la terminaba y pasaba a la siguiente, cuando las malditas cajas de la sección que acababa de limpiar se volvían a caer. Tenía que levantarlas nuevamente. Eso era extraño. Que se cayeran una o dos veces sería normal. Pero que se cayeran todas las cajas, de todas las secciones cada vez que yo acababa de limpiar, me parecía muy extraño. Ahí se me desencadenó el mal humor. Yo las insultaba, les decía las peores palabras que ustedes se puedan imaginar. Cuando me desesperaban tanto, incluso golpeaba a las muñecas de trapo con la escoba. De esto, nunca se enteró la dueña de la tienda. Jejeje. Bueno, pues como la pelea con las muñecas era constante, yo hacía un trato con la otra chica que trabajaba en la tienda. Yo haría cualquier otra cosa, menos limpiar a las cochinas muñecas. Pues una tarde del 3 de enero, llegaron nuevas muñecas. Como se acercaba el Día de Reyes, la dueña de la tienda me dijo que si por favor podía acomodarlas todas esa misma tarde. Que no importaba la hora a la que terminara, que ella me pagaría las horas extras y me llevaría a mi casa. Como yo necesitaba el dinero, no me quedó de otra más que decirle que sí. La otra chica, que era una flojonasa, no fue a trabajar ese día. Doña Luz, que así se llamaba la dueña, salió de la tienda así a la bodega y me dejó sola. Ya habíamos cerrado la tienda al público, por lo que me quedé yo sola dentro de la tienda, con tantas muñecas horribles. Les mentiría si les dijera que no me dio miedo. Para evitar pensar en cualquier cosa, me puse mis audífonos y le subí casi todo el volumen a la música. Así trabajé por un buen rato.
De pronto, de reojo vi como una sombra pasó corriendo hacia mi izquierda. Giré rápidamente la cabeza en esa dirección, pero no vi a nadie. Me puse un poco nerviosa, pero traté de restarle importancia. Habían pasado como 5 minutos, cuando volví a ver pasar la sombra de la misma forma. Nuevamente volteé, y tampoco vi a nadie. Me quité los audífonos. Pensé que alguien me estaba jugando una broma. En el suelo habían varias cajas apiladas, con muñecas de trapo dentro de ellas. En ese momento, oí una risita. Pensé que era mi imaginación porque, no sé cómo explicarlo exactamente. Era como una risa pequeñita, es decir, como de un ser muy pequeño. Pensé que lo había imaginado y continué acomodando a las muñecas. Oí nuevamente una risita y luego un grito, igualmente pequeñito. Lo oí claramente. No había sido mi imaginación. Entonces me asusté francamente. Pensé que me iría de la tienda en ese mismo momento, aunque me corrieran. Las cajas vacías que estaban sobre el anaquel de las muñecas de porcelana se cayeron, como si alguien las hubiera empujado desde detrás. Solté a la muñeca que tenía en las manos y retrocedí asustada. Tropecé con las cajas que estaban en el suelo y estas se cayeron. Algunas se abrieron. Miré a las muñecas de porcelana, había una en especial que tenía un vestido rosa como de quinceañera, un sombrero igualmente rosa y un ramo de flores azules entre las manos. Esa muñeca me producía una perturbación extraña. Al mirarla, me pareció que giró hacia su derecha para observarme con esos ojos tan horrorosos que tenía. El corazón se me empezó a agitar en el pecho. Yo retrocedía más y más, acercándome de espaldas a la puerta de salida. Y entonces, ocurrió algo más aterrador. Una de las cajas que estaban en el suelo se abrió de pronto. Me asusté y sin poder contenerme más, lancé un grito de miedo. Dentro de la caja que se había abierto, vi a una muñeca de trapo, parecía como una duende. Tenía un vestido verde, un gorro verde, y su piel era color zarzamora. La muñeca empezó a mover los pies, pataleando. Comprendí que intentaba salir de la caja. Grité más fuerte, llena de un intenso horror. No podía creer lo que veían mis ojos. Tampoco esperé más. Retrocediendo, llegué hasta la puerta, la abrí y salí corriendo a la calle. Temblaba de miedo. Las pocas personas que pasaban por ahí me miraban asustados y se alejaban. Retrocedí aún más. Corrí hasta llegar a la esquina de la tienda. En ningún momento solté mi teléfono celular. Le marqué a Doña Luz y le dije que si podía ir a donde yo estaba. A los pocos minutos llegó. Le expliqué lo que había sucedido y le dije que me quería ir a mi casa. Ella me miró extrañada. No me creyó. Me dijo que la esperara, volvió a la tienda y luego hacia donde yo estaba con su coche. Se dio cuenta de que yo estaba muy asustada y no me dijo nada hasta que pasaron varios minutos. Me contó que las empleadas siempre decían que las muñecas las asustaban, que por eso renunciaban, pero que ella nunca había visto nada. Claro, ¿cómo iba a ver o a oír algo si ella nunca estaba en la tienda? Y a propósito, me dijo que no pudo volver a encender la luz de la tienda que yo había apagado. Yo le respondí que no había apagado ninguna luz, que solo había cerrado la puerta al salir. Ella se quedó pensando un momento y dijo que quizás se había fundido el foco, que de todos modos esa noche ya no se iba a poder seguir trabajando. Me llevó a mi casa y me dijo que por favor no renunciara. Al día siguiente volví al trabajo, pero seguía sintiendo lo mismo en aquella tienda, así que esa misma semana renuncié. Creo que Melocotona hoy comió gallo.
está muy agresiva. Ops. Y sí, si hay algo que me da miedo en el mundo, son esas muñecas y muñecos. Son tan diabólicos. Sí, son tan macabros. Ya somos 2. Ja 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 ja, somos 3, porque yo tampoco los puedo ver ni en pintura. No comí gallo, Dobby. Es que odié tanto a esas muñecas, que con solo recordar y contarles la historia, me pusieron de malas otra vez. Ah, está bien. Ya me había asustado. Jajaja, somos un trío de miedosos. Es que las muñecas y los muñecos son cosa del diablo. ¿A quién se le ocurrió inventarlos? Por favor díganme para que le haga una visita y mejor les cuento la siguiente historia, que nos contó otro buen amigo llamado Jesús. Y yo les contaré esta historia por él. El parque de diversiones. Cuando yo iba en la secundaria, tenía un compañero que se llamaba Pablo. Él trabajaba con su papá, que tenía unos juegos mecánicos y los rentaba a los parques de diversiones, en las fiestas particulares, o en las ferias. Pablo siempre andaba muy sucio de grasa, en la escuela siempre lo regañaban porque llegaba desaseado. Él les decía a los profesores que andaba sucio porque trabajaba mucho y no le daba tiempo a asearse. Los demás amigos y yo le preguntábamos que si era verdad que no le daba tiempo, a lo que Pablo decía que no, que en realidad no se cambiaba porque le daba mucha flojera. Y sí, cuando íbamos a visitarlo a algún parque cercano, su papá siempre lo andaba regañando. Se quejaba con nosotros de que su hijo era muy flojo. Y nos ponía a trabajar con él, mientras Pablo se hacía el tonto haciendo cualquier cosa. Pero Pablo nos caía bien, así que no nos molestaba ayudar a su papá, porque al final, nos subíamos a todos los juegos que quisiéramos, totalmente gratis. Una tarde, el padre de Pablo nos dijo que si le podíamos ayudar a instalar unos juegos en un centro deportivo, cerca de nuestra escuela, que nos iba a pagar bien. Era para la fiesta navideña. Nosotros aceptamos. Íbamos por la mañana a la escuela, salíamos a la 1 p.m. y ese día tan pronto salimos, nos fuimos corriendo al centro deportivo para ayudar al padre de Pablo. Le ayudamos a armar varios juegos, entre ellos una montaña rusa, un remolino, un dragón, la rueda de la fortuna, y al final, la cueva del horror. La cueva nos pareció macabra. Consistía en un túnel oscuro con unas vías como de un tren pequeño. No supimos dónde terminaba, porque nosotros solo armamos la parte de adelante, y el padre de Pablo, junto con otro señor que lo ayudaba, armaron el resto. La cueva del horror consistía en una cara enorme de un payaso, que medía como 6 metros de alto. La boca del payaso era la entrada de la cueva. Esta boca medía como 2 metros de alta. La boca del payaso estaba pintada de rojo. Pero no era un maquillaje común. Le habían esparcido la pintura por los labios, simulando que su boca estaba ensangrentada. Pablo nos contó que esa cueva siempre le había dado miedo porque su papá le había contado que hacía muchos años, cuando el juego aún no era comprado por él, había estado mucho tiempo en un parque de diversiones de otra ciudad. Y que el dueño anterior le había contado que, dentro de ella había sucedido un accidente horrible, donde muchos niños habían muerto de forma trágica. Que ese juego iba a ser destruido por eso, pero que aún estaba en buenas condiciones, y el dueño anterior ofreció casi regalárselo al padre de Pablo. Este aceptó, porque a cambio de pagar casi una miseria por él, obtendría buenas ganancias. Pero, le había contado entonces su padre que, un día, luego de estar armando la segunda mitad del juego, había escuchado gritos de auxilio, llantos, y un sonido espantoso como de un accidente catastrófico. El señor salió corriendo muy asustado, pensó que afuera había ocurrido el accidente, pero no era así. Afuera todo estaba normal. Los trabajadores seguían armando los demás juegos. El ayudante del padre de Pablo también le contó a este que había escuchado exactamente lo mismo. Ambos señores acordaron no contar nada a nadie más. Era por eso que los dos se dedicaban a armar la segunda mitad de aquel juego.
No querían deshacerse de él, porque era uno de los que más ingresos les generaban. El padre de Pablo le contó esto a su hijo para que nunca se metiera a aquel juego macabro. A la mayoría de nosotros nos dio miedo. Pablo dijo que, aunque le daba miedo, si quería meterse a la cueva, quería ver si él también podía escuchar lo que le había contado su padre. Nos retó a que fuéramos con él. Yo me negué rotundamente, aunque me tacharan de gallina. Ya me había asustado en otras ocasiones. Percibí peligro en aquel juego. 2 de nuestros demás amigos también se negaron. Dijeron que no estaban locos. Pero uno de ellos, Rolando, aceptó la propuesta de Pablo. Dijo que él no era ninguna gallina, y que iría con Pablo, tan pronto estuviera funcionando el juego. Nos prohibieron decir algo a alguien. Y nosotros preferimos retirarnos del lugar en silencio, sin que el padre de Pablo nos pagara. No nos habíamos alejado ni siquiera unos 300 metros del lugar, cuando oímos el estruendo de una terrible explosión. Los 2 chicos y yo volteamos a ver asustados. Un enorme fuego se levantaba del centro deportivo, en el mismo lugar donde estaban los juegos del padre de Pablo. Nos miramos asustados, no supimos qué hacer, si regresar o alejarnos del lugar. Nos quedamos parados donde estábamos. Al lado de nosotros empezaron a pasar ambulancias, patrullas, y un camión de bomberos. Decidimos que no era buena idea regresar. Nos situamos en un lugar seguro de la carretera, y desde allí vimos cómo los bomberos luchaban contra el fuego. Cuando todo se había controlado, regresamos cautelosamente al lugar. El padre de Pablo, con la camiseta desgarrada, y el brazo lleno de llagas por las quemaduras que había sufrido, lloraba desconsolado. No nos atrevimos a acercarnos. No sabíamos qué decir. El ayudante del padre de Pablo nos vio y nos preguntó qué estábamos haciendo ahí. Le dijimos que habíamos visto lo ocurrido, y que queríamos saber si Pablo y Rolando estaban bien. El trabajador nos dijo que Pablo y Rolando habían entrado a la cueva del horror, pero que inexplicablemente, un cable había hecho cortocircuito, se había originado una explosión, y que por más que trataron de rescatar a Pablo y a Rolando, estos se habían quedado atrapados dentro. Que se habían escuchado muchos gritos de auxilio. Desgraciadamente no pudieron salvarlos. Y murmurando casi para sí mismo dijo: pero se oían gritos de muchos niños, y ellos solo eran 2. E inmediatamente después nos dijo que nos fuéramos del lugar, que era peligroso. Nosotros siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si le hubiésemos dicho a su padre lo que Pablo y Rolando planeaban hacer. Pero quizá aquello fuera inevitable. Pablo estaba muy decidido, y Rolando era igual de aventado que él. Quizás si no hubiese pasado ese día, hubiese pasado cualquier otro. Y quizás si no era a ellos, iba a ser con otros niños. Nunca lo sabremos. Oh, qué tragedia, y qué historia tan triste. Me he quedado con un nudo en la garganta. Así es, nuestro amigo Jesús vive con una gran culpa. Pero nadie sabe en realidad qué es lo que hubiera pasado si ellos hubieran actuado de forma diferente. Correcto. Nadie sabe si ese tipo de tragedias pueden evitarse cuando hay algo oscuro de por medio. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les hayan gustado las historias. No olviden comentar, suscribirse, regalarnos un like, compartir, etcétera, etcétera. Ustedes saben a qué me refiero. Jejeje. Hasta pronto.